¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Fiat Grande Panda. Es un Grande Panda con la versión La Prima, que está vinculada a la versión eléctrica. Es el tope de gama de este coche, que parte de un precio de menos de 17.000 euros, porque además de las versiones eléctricas, con distintos acabados y una única batería de 44 kWh de capacidad, 115 caballos redondeando, algo menos, tiene también versiones híbridas y de combustión. Es un coche que tiene un precio que oscila entre los 16.700 y los 26.700 en función de motorización y de equipamiento. Y este justamente es el más molón de todos, el La Prima, que entre otras cosas lleva este color tan bonito en esta versión, lo puedes comprar en otras también, pero con el diferencial de las llantas de 17 pulgadas. La mayor parte de las llantas de este Fiat Grande Panda son un homenaje al Grande Panda tradicional, del de toda la vida, y puedes encontrar incluso las llantas de chapa de antes. Hay muchos detalles en su interior, como vamos a ver a continuación, que recuerdan a aquel coche. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y bueno, es un coche, te pregunto, te interpelo a ti, que a mí personalmente de estética me encanta, porque han sabido tomar el concepto visual del Fiat Panda de toda la vida, o del Seat Panda si lo prefieres. Aquí veis con la chapa incluso marcada, con el nombre del coche, como hacían con el 4x4, y llevarla al mundo moderno en un vehículo mucho más grande. Estamos hablando de un coche de 3,999 metros de longitud, clavando casi los 4 por debajo, con muchísimos detalles de diseño y de estilo. De hecho, muchas de las cosas que tiene este coche visualmente son cosas costosas que le dan ese empaque y esa estética tan llamativa, y en las que luego ahorra en su interior en algunos detalles que vamos a ver a continuación. Pero aquí había decisiones que tomar, y las decisiones que se han tomado han sido decisiones que van en el camino de la estética. Y me planteo una cosa, te hago una pregunta. ¿Tú has visto muchos de estos por la calle? Yo no, y supongo que tú tampoco. Y la gran pregunta que yo me hago es ¿y por qué? ¿Por qué no hay más de estos por la calle? Bueno, sobre eso vamos a ir hablando en este vídeo, en este contenido, y voy a intentar contarte cómo es el día a día con este vehículo, que como puedes ver al final no deja de ser pillar la estética del Panda de toda la vida, llevarla a una nueva dimensión de tamaño y hacer un coche urbano de 4 metros que yo creo que compite exactamente en el mismo terreno que el Renault 5, solo que el Renault 5 E-Tech es un coche puramente eléctrico, y este no. Este tiene versiones híbridas y tiene versiones de combustión puras con un precio muy bajo, muy reducido. Y por eso me pregunto, ¿y por qué no se ven más? Es una cosa muy llamativa y tiene que ver precisamente con la disponibilidad y la predisposición, la estrategia de la marca para publicitar el vehículo, yo creo. El coche, como digo, tiene cosas brillantes, tiene cosas llamativas, lo tiene todo para triunfar, un precio bajo. Es un coche que sirve para llevar a 4 personas si no son muy altas detrás. Es un coche que tiene un maletero inmenso, es el gran valor que tiene, ahora lo vais a ver. Y luego, como digo, tiene muchos detalles estéticos, y en el caso de la versión eléctrica, esta versión eléctrica de 114 caballos exactamente, tiene algo, una idea tremendamente original, descomunal diría yo, que realmente para los usuarios de los coches eléctricos es una grandísima ayuda. Y es el hecho de que además de llevar su puerto de carga tradicional, como has visto, acabo de abrir una tapa aquí en el frontal del vehículo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues algo súper práctico y súper original, que es ni más ni menos que un cable integrado en el coche. Lo tenemos aquí escondidito y poco a poco lo voy a ir sacando, aquí con ayuda de las dos manos, que no quiero quitar la tapa, aquí está. Y este es un coche que tiene 2 bocas de carga, 2 puertos de carga. Esta carga para cargar frontalmente hasta nada menos que 4,5 metros de longitud tiene esto. Ya veis el pedazo de tentáculo que tiene el Grande Panda. 4,5 metros de cable para que puedas llegar a todas partes, e incluso si por el motivo que sea te toca cargar hacia atrás, en el lado posterior,
que el cable te llegue igualmente, porque el coche mide 4 metros, así que te queda medio metro más para rodearlo, pero esto está diseñado para llegar a casa de morro, a tu plaza de aparcamiento y enchufar el coche sin tener que llevar el coche hacia atrás. Es un cable que se pliega y se despliega con muchísima facilidad. Ahora yo lo he estado aquí fastidiando un poco en el sentido de que este acordeón la hemos estirado mucho, pero realmente es muy sencillo volverlo a meter. De hecho, vamos a hacerlo en directo para que lo veas, sin trampa ni cartón. Él mismo se lo va chupando, como puedes ver. Normalmente no va a ser necesario llegar a este nivel de longitud. Esto está pensado, pues eso, para que a una altura como esta, carguemos el coche y ya está. Y plegarlo es un juego de niños. Como supongo que ya te habrás imaginado, pues tenemos un cargador solamente para corriente alterna que carga hasta 7 kilovatios, que suele ser el estándar que tenemos en casa, ¿no? Porque en casa no conozco muchas personas, incluso con dinerito, que se gasten el dinero en tener una instalación de 11 kilovatios para cargar, salvo que seas un taxista o algo así. Yo no le veo el sentido. Y luego además tenemos el puerto de carga igualmente en el exterior, donde podemos cargar a corriente continua. Y respecto a sus competidores, por cierto, este coche oficialmente tiene una potencia de carga pico de 100 kilovatios de potencia, que es mucho para un vehículo de este tipo. Aquí tenemos el cargador estándar, donde efectivamente puedes comprobar que podemos cargar con corriente alterna y con corriente continua. Si alguien se empeña en esos 11 kilovatios, los puede pagar aparte y los va a tener aquí. La versión eléctrica son 44 kilovatios hora de batería con una autonomía homologada de 320 kilómetros. Ahora vamos a ver eso cómo se fuma, si realmente lo da o no lo da. E igualmente tenemos la versión gasolina 1200, 100 centímetros cúbicos, ya con cadena de distribución, y la versión híbrida con 110 caballos, que tiene un salto grande en el precio, pero también te da la etiqueta eco y que permite, con su motorcito eléctrico de poco más de 30 caballos de potencia, poder circular en modo eléctrico, especialmente en ciudad y en maniobras, como un apoyo al motor de combustión interna. Es un coche muy sencillito, por lo demás, en todo lo que se refiere a la parte mecánica y a la parte del equipamiento, pero hay mucho equipamiento decorativo y mucho equipamiento pragmático, y sobre todo lo que hay aquí, os hemos dejado todos nuestros bártulos, los voy a ir retirando. Es un pedazo de maletero que es el más grande de su clase, el más grande de su categoría. Estamos hablando de nada menos que 360 litros en esta versión eléctrica que te estoy enseñando hoy, y en las versiones de combustión interna estamos hablando de un espacio de 412 litros. Es una barbaridad el espacio que tiene el coche. Como puedes ver, no es un maletero especialmente profundo longitudinalmente, pero sí en cuanto a altura, y es una de las grandes ventajas que tiene este coche. Debajo, por supuesto, no tiene espacio en la versión eléctrica para poder cargar objetos, y por eso tiene menos capacidad de almacenamiento, pero es el líder de su categoría en espacio para el maletero, cosa que hace que en el interior haya también hueco para estar sentados, pero en lo que se refiere a tanto anchura como especialmente longitud para las piernas, no es de los mejores en su categoría, sí en cuanto al maletero. Aunque, como puedes ver, hay un detalle de diseño que vas a tener que salvar, y es una boca de carga que está a cierta altura para luego colocar las cosas abajo. Hay que saltar este escalón, que es un detalle de diseño, un precio a pagar por el diseño del coche, como digo. A cambio recibimos un maletero bastante grande. Ya has visto que en esta versión, la prima, tenemos dos detalles más interesantes. Uno es que los asientos traseros son abatibles de manera asimétrica, 60-40%, ahí lo puedes ver perfectamente. Y como habrás comprobado ya tanto en el frontal del coche como en la trasera, aparte de estos detalles de la estampación de la chapa, tenemos píxel LED tanto en los pilotos traseros como en los faros frontales, y muchísimos detallitos de equipamiento, como por ejemplo estas barras, y detalles en general retro, y detalles de la historia de Fiat, como pueden ser las 4 barras, las llantas, como te decía, el Panda, y muchísimos guiños a los pandas de toda la vida nos los vamos a encontrar tanto en el interior como en el exterior. Así que, si te parece, vamos a meternos dentro y te enseño un poco cuál es la filosofía del interior, porque es bastante clara y bastante llamativa también. Tienes menos detalles que el salpicadero de un Panda, ¿no?, decía el chiste. Ese chiste ha tenido muchísimo éxito. Bueno, eso se ha acabado. Este coche sigue manteniendo ese diseño, pero ahora tiene muchas más cosas. Y como te decía, el fuerte de este vehículo es el diseño y todos esos guiños que lo hacen tener un aire retro futurista. Y en el interior hay muchas piezas originales, algunas translúcidas. Tendremos que ver qué tal les sienta el paso del tiempo o el paso del uso, porque veremos cuántos de estos coches son comprados por un particular. Pero ya ves que las formas, el diseño del salpicadero y el mismísimo volante recuerdan perfectamente y absolutamente a aquellos tiempos de los años 80 en los que estos coches fueron tan populares. Hay cosas muy llamativas, como por ejemplo
Esta pieza, del color de la carrocería del vehículo, amarilla y translúcida, como puedes ver, también transparente, que simula, imita la pista oval tradicional y mítica de la fábrica de Lingotto en Turín, donde tuvimos ocasión de poder conocer este coche por primera vez. Después esta guantera colocada aquí arriba, con este cajón debajo, que está hecha con un material que llaman Bamboo Fibertex, que está hecho eso, como dice su nombre, de fibras que están sacados de bambú, es decir, de la caña natural, y por lo tanto es un material 100% orgánico, ahora que a los fabricantes de coches les obligan a tener una parte de los materiales dentro del vehículo reciclados. Tiene dos pantallas, una con la instrumentación y otra con la pantalla digital tradicional que tienen los vehículos del grupo, de 10-25 pulgadas. La instrumentación es una pantalla bastante grande y es una lástima que no le hayan dotado de más software y más información, porque tiene realmente poco que configurar aquí. Y lo que es muy llamativo, y aquí esto es un punto que le ponemos negativo al coche, es que no tengamos, en el caso de las versiones eléctricas, un indicador de consumo medio del coche. Solamente nos podemos guiar por el porcentaje de batería que le queda al vehículo y también por la distancia de autonomía que nos marca este indicador, porque no tenemos más información y luego tenemos el ordenador de a bordo con los kilómetros recorridos, velocidad media y ya está. No hay información sobre eso. Sí tenemos información sobre si estamos cargando la batería con la frenada y cuánto, o si estamos tirando de la batería del motor eléctrico. El coche tiene un cargador inductivo que podemos colocar en esta posición e igualmente el típico mando del cambio de los vehículos del grupo. Aquí está el freno de mano electrónico e igualmente muchos espacios, muchos huequecitos. El espacio que queda debajo del reposabrazos es más grande de lo que aparentemente parece, porque tiene bastante profundidad. Aquí, para que te hagas una idea, puedo meter el teléfono y no llegamos ni de lejos a la altura. Y luego aquí unos huecos para poder dejar un pequeño bolso, para poder dejar botes de refrescos. Bueno, y centrándonos aquí en el panel este, el importante, como digo, un sistema multimedia que es el típico del grupo, que no funciona nada mal, la verdad, para ser un vehículo de bajo coste, está muy bien. Y lo que sí que he hecho en falta pues es más información aquí en el cuadro de instrumentos, pero es la que es. Tenemos Apple CarPlay, tenemos Android Auto, y una cosa interesante que ha hecho Fiat es que, al igual que los vehículos de los que deriva esta plataforma, el climatizador es un climatizador por botones que se maneja con mucha facilidad y con mucha rapidez, sin tener que estar dependiendo de la pantallita, algo que se agradece muy mucho. También se agradece mucho que, como tiene una versión, digamos, la más simplificada posible del software en este tipo de vehículos, los botones para quitar los pitos de los sistemas de asistencia a la conducción, especialmente del pito de la velocidad, son eso, botones, con lo cual no tenemos que estar aquí toqueteando la pantalla táctil y es una ventaja, yo creo. Dos tomas USB-C, una con un poquito más de potencia de carga, aparte de la repisa para poder colocar el móvil con carga inductiva en estas versiones de mayor equipamiento, y además una toma de 12 voltios, o sea que por aquí vamos bien cubiertos. Y por cierto, el coche, como es lógico, no tiene ningún tipo de leva para recuperar energía. La regeneración de la energía es la que es, y lo que sí que tienes es un modo C en el que vas a tener un pequeño extra de retención. Yo he estado conduciendo a fondo la versión híbrida y la versión eléctrica. Ahora vamos a hablar un poquito de los detalles al volante, si te parece, y vamos a comparar una y otra. Pero no me quería marchar de este interior tan llamativo y vistoso sin dar un repasillo igualmente a los asientos, que como puedes ver son unos asientos que están 100% inspirados igualmente en el Panda original, con estos cuadraditos que hay a quien le gusta mucho y hay a quien no le parece interesante porque no se acaba de acomodar aquí bien. Se tiene que acostumbrar a tener la espalda reposada sobre estos cuadrados, y en general los acabados del coche son materiales básicos, materiales sencillos, pero colocados con muy buen gusto desde el punto de vista del diseño, y todo muy funcional. No podemos decir que no sea un coche funcional, al revés, es bastante más funcional que coches que tienen menos diseño. Un punto que le pondría de crítica, y algo que no sé: ¿cómo van a sobrevivir todos estos materiales al paso del tiempo? Es algo que nadie sabe, porque el coche acaba de salir al mercado. Y luego, esta parte de aquí que contiene negro piano, a mí me da la sensación de que esto, que aparte de ser bastante cochino, pues los rayajos de llaves y de objetos que van a ir pasando por aquí encima van a hacer que pierda su aspecto original más rápido que tarde. Y bueno, pues sería un punto desde luego que estaría muy bien. El módulo es precioso, de nuevo imitando el óvalo de Lingotto, pero este negro piano no sé yo, no las tengo todas conmigo. Vamos a ver qué tal se vive la cosa por ahí detrás. Me voy a poner el coche en mi posición de conducción habitual, como siempre, en el asiento delantero, para que podamos sentarnos en las plazas traseras. Como te digo, es un coche que destaca sobre todo por el espacio del maletero, y con estas formas cuadriculadas debería tener buena altura. Pero el espacio para las piernas, ¿qué? Vamos a verlo. Bueno, estaba mirando por aquí fuera, se te van los ojos, porque el coche está lleno de detalles por todas partes, con hologramas, incluso con los logos y la marca Fiat, y detallitos visuales
para ir haciendo guiños no solo a los dueños, sino también a las personas que pasan alrededor del coche. ¿Qué tal aquí detrás, en las plazas traseras? Pues vamos a poner el reposacabezas en su sitio. Y bueno, pues la verdad es que no está mal de espacio para las piernas. No es el más grande en este sentido en su categoría, pero oye, personas de 1,80 m se pueden acomodar aquí perfectamente y de 1,85 m también, con esa posición de conducción mía habitual. Al final tenemos un escaloncito, aunque estamos en la versión eléctrica hoy, porque precisamente este coche, por la versión de combustión, lo requiere, lo necesita. Y aunque no es el coche más ancho del mundo, más bien es un coche estrecho, para 4 personas está muy bien resuelto. Y realmente la gracia de este vehículo es que con el espacio que tenemos en el maletero da para que 4 personas puedan viajar sin ningún género de problemas, especialmente en las versiones híbridas, teniendo en cuenta eso, que llevamos el motor de combustión interna y que no vamos a estar tan condicionados por la autonomía. Este coche lleva una batería tirando a pequeña. Ahora veremos qué tal funciona, qué tal resultado da en cuanto a autonomía. Bueno, la posición de los asientos, ya ves que vamos ligeramente inclinados, pero con el espacio que hay y colocando aquí la mitad de los pies por debajo del asiento, no se está nada mal, la verdad. Tener un techo de cristal hubiera sido ya la leche, pero no existe en este vehículo. Y la verdad es que no he hecho nada en falta. De nuevo, plásticos duros, materiales sencillos, coche de equipo de fabricación económico, pero los tapizados de los asientos, especialmente en esta versión de la Prima, están muy bien. Y por cierto, un detallito, que bueno, pues se nota que el coche está pensado para familias jóvenes, urbanas y dinámicas, es que nos han dejado aquí de cortesía estos bolsillitos para poder colar ahí el teléfono celular y llevarlo cómodamente y tenerlo a la vista si nos llaman o lo que sea. Y además, cosa muy poco habitual, muy poco habitual, es que tengamos 2 tomas USB-C, ni que sea como opción disponibles en esta versión que es la más equipada del coche, lo cual también es interesante pues para las personas que estén aquí detrás, que puedan aprovecharlo y puedan cargar sus móviles de manera independiente. Desde luego, a nivel de carga, el coche está bien surtido. Así que después de todo esto, si te parece, vamos a ponernos en marcha, vamos a revisar qué tal va al volante y vamos a hablar un poquito de las versiones híbridas, eléctricas y también del precio. Venga, vamos a ello. Que sea un coche de bajo coste nos lo explica el hecho de que tengamos el arranque con la llave. Algo que parece una rémora del pasado, pero que en algunos vehículos que están saliendo al mercado en esta última época es así. Así que vamos a emprender la marcha y te voy a contar un poquito qué me parecen estos coches desde el punto de vista dinámico, que espero que tengas la misma curiosidad que tenía yo en su momento. Y lógicamente pues vamos a tocar aquí los botoncitos, pulsamos el botoncito para desactivar los pitos y vamos a comenzar la marcha aquí con esta cuesta. Este motor con la batería de 44 kWh tiene la característica de que no tiene programas de conducción, no hay un modo deportivo ni modo de ahorro, sencillamente tenemos un modo extra de retención y es un motor suave que no da unas prestaciones muy elevadas en lo que se refiere a las aceleraciones. De hecho, hay hermanos en el grupo que tienen un pelín más de aceleración. En todo caso es suficiente, ¿no? Con los 114 caballos vamos cubiertos perfectamente. Y a nivel de retención igualmente, pues tiene un nivel de retención suficiente, diría yo. Cuando lo ponemos en modo C se nota un poquito más, no es muy grande la diferencia que hay entre llevar o no el modo de carga, ¿no? Que sería lo que significa la C de Charge. Es un coche que para circular por ciudad, independientemente de la versión eléctrica o la versión de combustión interna, está muy bien, tiene una dirección que es suficientemente precisa y una de las cosas, quizá lo que más me gusta de este vehículo, es que no se siente como un utilitario a la hora de ser conducido y me voy a explicar bien. Tiene reacciones muy seguras y tiene un buen balance entre confort y sujeción de la carrocería. Es un coche de 4 metros, por lo tanto no tiene una carrocería muy grande y el balanceo está bastante bien contenido. Se nota mayor el equilibrio en el vehículo eléctrico. Yo creo que la suspensión, el hecho de que tenga un plus de dureza, como suele ocurrir por el extra de peso, le sienta bien al coche, porque no deja de ser un vehículo al final utilitario, pero lo que uno no quiere, pues es eso, que a la hora de llevarlo por carretera y demás, se sienta fofo, ¿no? Se sienta como que se inclina mucho, como ocurre con otros vehículos utilitarios, y te reste a grado de utilidad. Además, una de las cosas también más agraciadas de este vehículo, precisamente, es que es un coche que en curva rápida, cuando vas ya por carretera, tiene unas sensaciones de conducción, de aplomo, que no son propias de un utilitario.
Y en ese aspecto yo era un poco más pesimista. La verdad es que me ha gustado bastante, como digo, específicamente con la versión eléctrica que estoy conduciendo y con la llanta de 17, que probablemente ayuda también un pelín a que el coche tenga ese pequeño extra, esa décima extra de agilidad que le viene muy bien para moverte por ciudad. Bueno, la posición de conducción, tal y como me he colocado yo, como ves, el volante es grande, no es un volante que tenga una forma redonda, tiene una forma ovalada, distinta de la mitad para arriba que de la mitad para abajo, pero al final es un volante de cierto tamaño y con un grosor apropiado, que tiene un tacto además muy agradable específicamente en esta versión. Y como digo, esto no es un dechado de prestaciones. En la versión eléctrica, cuando pisas a fondo el acelerador o pisas fuerte, incluso parece un pelín perezoso, especialmente a baja velocidad, pero luego gana velocidad con la suficiente rapidez y nada que achacar aquí en ese sentido. No tenemos la posibilidad de poder cambiar de modos de conducción. Lo que sí que tenemos es un botón de kickdown, que ya te digo yo que cuando lo pulsas no sientes nada, absolutamente nada, a velocidades ya de más de 90 km por hora. A bajas velocidades sí que se nota un poco ese extra de aceleración. El coche tiene una velocidad punta muy limitada, de 135 km por hora, nada menos. Suficiente para moverse en un trayecto interurbano, que es para lo que está diseñado este vehículo. Yo no me aventuraría a ir más allá de viaje con este coche de una distancia de alrededor de 180, 200 kilómetros como máximo, porque precisamente el gran punto negro del vehículo es el consumo de electricidad. Con este tipo de diseño de carrocería y con este tipo de batería LFP, los consumos medios del coche en condiciones reales pueden estar en torno a los 20, 21, incluso 23 kilovatios hora cuando circulamos por carretera a 120 kilómetros por hora de velocidad sostenida, de velocidad de crucero. Y eso se queda claramente por debajo de los 320 kilómetros que anuncia que tiene este coche ciclo WLTP, un consumo medio que está por debajo de los 17 kilovatios hora y que en el mundo real lo que nos ha enseñado la experiencia es que es bastante difícil de alcanzar. Pero bueno, como digo, mientras no te lo tomes como un vehículo para uso de todo tiempo y todo tipo de viaje, creo que el coche cuadra. Si viajas con él habitualmente y haces distancias de más de esos 200 kilómetros, 200 y poco, pues vas a tener que parar a cargar. Con una carga en corriente continua, eso que normalmente si te pilla con un 20-25 va a arrancar como en 80 kilovatios o 85 kilovatios, bueno, pues tampoco tienes que hacer unas esperas locas, pero desde luego no es el coche más apropiado para viajar con carga de alto nivel, con carga de alta velocidad. Por lo demás, el nivel de aislamiento es muy bueno y el nivel de confort para circular con él por ciudad, lleves combustión, lleves eléctrico. La ventaja y la gracia de la versión híbrida de combustión es que todas son ya automáticas, no existe ningún tipo de versión que tenga cambio manual y al final la facilidad de conducción es muy parecida en unos y en otros. A mí personalmente ese pitidito agudo, ese sonidito de electricidad que hacen las versiones híbridas, se lo podían haber ahorrado, no creo que sea necesario, pero son coches en general silenciosos, agradables, que no dan tirones y que además con el empuje del turbo tiene una forma de acelerar y una forma de moverse muy ágil para las ciudades y suficiente siempre que tengamos en cuenta que llevamos entre manos lo que llevamos entre manos. Para quien tenga que hacer recorridos por carreteras recurrentes, la versión híbrida puede ser una muy buena opción precisamente por ese aumento en la autonomía, siempre pensando que la versión más confortable y la más silenciosa claramente va a ser la híbrida y que en el asunto del dinero hay que calcular muy bien porque lo mismo te sale a cuenta tirar por la eléctrica precisamente porque la distancia de los precios entre la híbrida y la eléctrica no es tan grande. Eso va a depender mucho de los kilómetros que hagas. Hay una distancia, sí, pero podríamos echar un poco de cuentas. Sí, también tiene sus defectos, por supuesto. Para mí el más grave, el más grande que le podemos achacar es esta carrocería que hace que la autonomía eléctrica, el consumo eléctrico sea muy alto y por lo tanto la autonomía baja. Es una de las partes menos agraciadas de esta versión eléctrica y un peaje que hay que pagar por todo este ejercicio de diseño que ha hecho Fiat, pero como coche urbano para hacer entre 200 y 250 kilómetros al día vale perfectamente. El que quiera más va a tener que parar a cargar y para eso hay una corriente continua que no está nada mal si lo comparamos con sus competidores. Yo hay una cosa que no entiendo con este coche, dejadme que me explique un poco. Evidentemente no tengo toda la información y seguro que las explicaciones existen, pero este coche, no sé si sabes, ni siquiera lo sabrás, que ha sido finalista en el Coche del Año en Europa, en el premio Coche del Año, ¿no? Que hace la prensa europea, digamos, más tradicional y de más prestigio tradicionalmente. Es un coche que desde el punto de vista de la concepción, del diseño, es brillante por cómo lo han resuelto.
Y es una muy buena noticia dentro del grupo Fiat y concretamente dentro del grupo Stellantis, porque este Grande Panda nace como un producto muy redondo que ha estado sonando incluso para ser coche del año 2025 en Europa, como digo. Y además lo han sacado con versiones eléctricas, de combustión e híbridas, ligeras pero híbridas con la etiqueta Eco. Y además es un coche de bajo coste que está concebido como tal, aunque es más práctico y útil siempre en un tamaño contenido, que es exactamente el mismo que el del Renault 5 E-Tech. Y ahí quiero llegar. El Renault 5 E-Tech es un coche que es un éxito rotundo en cuanto a ventas, y lo es siendo un vehículo puramente eléctrico. Y esto es un coche que tiene toda la gama de motorizaciones, que no solamente depende de unas versiones eléctricas que en países como España e Italia tienen un predicamento pequeño todavía, son nada más un 10% del mercado. Eso significa que el 90% de la gente no se va a plantear comprar un R5 porque es un coche eléctrico. Pero en este sí, se lo puede plantear comprar el 100% de las personas que quieran comprar un vehículo de esta categoría. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Y lo que me llama la atención es que si yo fuera un responsable dentro del grupo Fiat, si yo tuviera algún tipo de responsabilidad respecto a este proyecto, estaría peleándome con todo el mundo porque se enterara hasta el gato, porque es que el coche es completamente defendible. Y quiero decir, ¿dónde están las campañas de publicidad? ¿Dónde están las ofertas de Fiat para lanzar el coche? ¿Por qué este coche no está en la sopa? ¿Por qué la gente no se ha enterado de que el Grande Panda está ya en las carreteras prácticamente, cuando podría competir y superar al R5 E-Tech? Porque desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de producto no tiene nada que envidiar. Es más, aunque tenga cosas que son inferiores a nivel de deportividad, a nivel de producto en sí como coche útil y tamaño, es mucho más útil y utilizable para 4 personas. Y sin embargo, el coche está como ocultado, metido debajo de la alfombra o en un cajón de momento. Yo quiero creer que todo eso va a cambiar, pero desde luego me parece que Fiat en estos meses ha perdido una oportunidad tremenda de mover el árbol y de hacer un montón de ruido. Yo desde luego, si estuviera dentro del grupo, como digo, habría metido todos los huevos en la cesta y habría puesto mi apuesta en este coche, porque es un coche que tiene argumentos para ser vendido y para relanzar una marca Fiat que ha quedado tan a la pata coja después de que ese genio llamado Tavares decidiera que el Fiat 500 dejara de tener sus versiones híbridas. Por cierto, que ahora justo se vuelve a vender con la carrocería nueva, pero a un precio incluso superior a la versión de entrada de este coche. Me viene a la cabeza además, por ejemplo, el Jeep Avenger, un coche también redondo que está muy bien como producto y que no es nada económico, por cierto, y que ha sido un éxito de ventas. ¿Va a reaccionar el grupo y va a poner el presupuesto que este coche merece para venderlo como merece? Pues es una gran pregunta que yo me hago. Mientras tanto, para mí, esta es la gran incógnita de 2026. ¿Hasta dónde va a llegar este utilitario al que de momento le están comiendo el terreno los coches asiáticos y también el Renault 5 E-Tech? Lo veremos próximamente. Mientras tanto, que sepas o quédate tranquilo de que Fiat de momento parece que sigue haciendo buenos productos, aunque no muchos se estén enterando. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.